Saludos miembros Elite, ya tenemos aquí el fascículo número 42 de Terminator Construye el T800. El precio se sigue manteniendo con este incremento en $299.90, 300 pesos mexicanos. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Pax Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar alguna de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Pax Toy Store. Y aquí, como siempre, tenemos el fascículo impreso y las piezas las vemos al último y nos enfocamos rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página tenemos, como siempre, toda la información de las distribuidoras a nivel internacional, y a partir de la página número 3 tenemos el ensamblaje del T800. Vamos a estar colocando las 5 vértebras. Páginas 4 y 5 continuamos con este ensamblaje de las vértebras. Y por último terminamos en la página número 6. Página número 7 tenemos leyendas del cine de ciencia ficción. Estamos viendo una de las películas taquilleras contemporáneas, que es Deadpool, una muy buena película dentro de mis favoritas. Continuamos con este reportaje en las páginas 8 y 9, esta película que se estrenó en 2018. Y ya por último tenemos en la página 10 el inicio de la sección de ciencia del mundo real. Vamos a estar viendo en este fascículo la misión de la NASA y la ESA para desviar asteroides. Contraportada, como siempre, tenemos este modelo del T800 en su fase terminal. Y regresamos rápidamente a la página número 3. Vamos a estar colocando de nuestro lado derecho las 3 vértebras que nos viene en este fascículo número 42. Y vamos a estar necesitando también las vértebras 1 y 2 que son del fascículo 41. Ya que tenemos las vértebras que vinieron en este fascículo, recordemos que necesitamos también las 2 vértebras que nos vino en el fascículo pasado. Para este ensamblaje vamos a necesitar también unas pinzas de graduación, y en este paso va a ser bastante fácil este armado. Vamos a estar utilizando esta retícula que nos va a estar dando la movilidad de las vértebras. Vamos a estar colocando todas las vértebras de menor a mayor, la menor hacia la parte de arriba y la mayor hasta la parte de abajo. Tiene un ensamblaje bastante fácil y sencillo. De hecho, si se llegan a equivocar a veces en alguna vértebra, pues se puede estar cambiando. Aquí una de las cosas que ya me habían comentado anteriormente es que hay algunas piezas que salen no con el mismo color plateado. Aquí vamos a estar haciendo algunas modificaciones porque hay muchas piezas que están saliendo de este color. Ya que tenemos aquí las 5 vértebras, vamos a introducir la pieza 42-4 que se puede estar articulando. La vamos a colocar en la parte posterior hasta la parte superior. Lo vamos a dejar de esta forma. En la parte inferior vamos a llegar hasta un tope. Necesitamos todo nuestro conjunto del Terminator, y aquí únicamente vamos a estar colocando y lo vamos a estar uniendo a la parte del tórax inferior. Si se fijan, tenemos que tener estas líneas completamente rectas para que embone primero en la vértebra superior. Entonces primero vamos a colocamos las vértebras, después empujamos el brazo y vamos a estar girando poco a poco hasta que se unan todas las vértebras. Ya que sentimos que están embonando perfectamente, lo que vamos a estar haciendo con las pinzas en la parte plana, hay que tener cuidado en esta pieza, porque si nosotros apretamos con las pinzas la parte estriada de la dentada de esta pieza, podemos estarla dañando. Por eso tiene 2 caras completamente planas. Entonces vamos a estar colocando en la parte de en medio, si se fijan ahí, y vamos a estar girando
poco a poco hacia la derecha, estar controlando los giros. Se puede estar moviendo un poquito estas vértebras, es normal. Tenemos un movimiento de vértebras y vamos a estar apretando no fuertemente porque podemos estar dañando la pieza articulada interna. Entonces únicamente hasta donde sentimos que llega bien la torsión, que quede bien apretado. No vamos a estar torciendo más porque podemos estar rompiendo la parte interna. Las vértebras nos van a quedar ligeramente separadas. Esto se va a estar acoplando ya cuando estemos atornillando la parte de la cadera. Entonces esto es normal, nada más checamos que no se vayan a estar saliendo y con esto llegamos al final de este ensamblaje. Es un ensamblaje bastante sencillo, fácil, pero hay que tener bastante cuidado. Y pues bueno amigos, con esta imagen del T800 del fascículo número 42 llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y servido este video. Si es así, déjame un comentario en la parte de abajo, suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte este video. También recuerda que tenemos nuestro grupo de WhatsApp para estar esclareciendo cualquier duda que tengas sobre este armado. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.